Dragon Ball Super nos dejó transformaciones increíbles, dioses absurdamente poderosos y peleas que rompieron internet. Pero también nos dejó algo todavía más salvaje: humillaciones absolutas. Momentos donde ciertos personajes fueron aplastados de una manera tan brutal que daba hasta pena verlos. Porque perder una pelea es normal en Dragon Ball, pero ser destruido frente a todos sin poder hacer absolutamente nada, eso ya es otro nivel. Y hoy vamos a ver las 10 peleas más humillantes de todo Dragon Ball Super. Prepárate porque aquí hubo personajes destrozados física, mental y emocionalmente. Kiabe llegó al torneo del universo 6 creyendo que estaba frente a una oportunidad enorme para demostrar quién era realmente. Era un Saiyajin orgulloso, fuerte, disciplinado y con muchísimo potencial. Además venía de un universo donde los Saiyajins eran héroes y protectores, no guerreros salvajes como el universo 7. Y al inicio de la pelea Vegeta parecía tranquilo, incluso relajado. Eso hacía que Kiabe pensara que realmente tenía posibilidades. Pero poco a poco empezó a darse cuenta de algo aterrador. Vegeta no estaba peleando en serio. Cada vez que Kiabe atacaba, Vegeta lo detenía fácilmente. Cada movimiento del príncipe Saiyajin se sentía pesado, dominante y completamente superior. Pero la verdadera humillación comenzó cuando Vegeta empezó a jugar con la mente de Kiabe. Le habló sobre destruir su planeta Sadala, le habló sobre matar a todos los Saiyajins de su universo, y ahí fue cuando Kiabe cambió completamente. Su expresión pasó de confianza a miedo. Por primera vez entendió que estaba frente a un verdadero monstruo. La presión que liberaba Vegeta era gigantesca, y cuando finalmente se transformó, todo empeoró. La diferencia entre ambos se volvió absurda. Kiabe apenas podía reaccionar. Los golpes de Vegeta eran demasiado rápidos y demasiado pesados. Y aunque Vegeta estaba intentando enseñarle algo, la pelea terminó sintiéndose como una humillación total. Kiabe entendió que todavía estaba lejísimos del verdadero nivel Saiyajin. Basil entró confiado. Su velocidad era impresionante, sus patadas eran poderosas y además tenía ataques venenosos capaces de complicar muchísimo cualquier pelea. Parecía un rival peligroso, y al inicio incluso daba la impresión de que Majin Buu tenía problemas. Pero todo cambió rapidísimo, porque mientras Basil estaba peleando completamente en serio, Buu parecía estar jugando. Y eso comenzó a desesperarlo muchísimo. Basil atacaba sin parar, golpeaba con velocidad e intentaba sorprenderlo desde diferentes ángulos. Pero Buu simplemente absorbía los golpes como si nada estuviera pasando. Su cuerpo se desformaba, se regeneraba y volvía a la normalidad en segundos. Era como pelear contra una pesadilla imposible de destruir, y lo peor era que Buu sonreía todo el tiempo. Incluso parecía divertirse mientras Basil se agotaba cada vez más. Hubo momentos donde Basil ya no sabía qué hacer. Sus ataques no funcionaban, su velocidad no servía y mientras más desesperado se veía, más ridícula se volvía la pelea. La humillación fue tan grande que Basil terminó completamente agotado, mientras Buu seguía fresco como si apenas hubiera comenzado. Esta pelea fue una de las más incómodas y dolorosas de ver en Dragon Ball Super, porque Gohan estaba intentando demostrar algo muy importante. Quería demostrar que todavía podía pelear al nivel de los grandes guerreros. Quería demostrar que no estaba acabado y al inicio parecía tener el control. Pero Lavender encontró rápidamente la forma de destruir completamente la pelea de Gohan, y fue su veneno que él tenía. Cuando Lavender logró afectar los ojos de Gohan, todo cambió de inmediato. Ahora Gohan no podía ver, y eso convirtió la pelea en una auténtica pesadilla para Gohan. Lavender empezó a aprovechar cada segundo, atacaba desde distintos lados y golpeaba constantemente, y apenas Gohan podía reaccionar. La desesperación comenzó a notarse rápidamente. Hubo momentos donde Gohan literalmente lanzaba ataques al azar intentando adivinar dónde estaba su enemigo, y sinceramente ver a un personaje tan inteligente y experimentado completamente perdido en medio de la arena fue durísimo. Incluso los demás comenzaron a preocuparse muchísimo, porque por momentos parecía que Gohan estaba siendo destruido sin poder hacer absolutamente nada. Y aunque logró resistir gracias a su experiencia, la humillación ya estaba hecha. Freezer siempre intenta verse elegante, superior y completamente dominante. Incluso cuando está perdido, normalmente mantiene la calma. Pero Toppo logró hacer algo rarísimo. Logró romper completamente la actitud de Freezer. En cuanto Toppo liberó el poder del dios de la destrucción, la pelea dejó de parecer justa. Su aura destruía todo alrededor, la presión era monstruosa y cada ataque suyo se sentía devastador. Freezer intentó resistir, intentó devolver ataques e intentó mantenerse arrogante como siempre, pero nada de eso funcionaba. Toppo literalmente comenzó a aplastarlo, lo arrastraba por toda la arena e ignoraba ataques enormes como si fuera nada.
Cada explosión hacía ver a Freezer más desesperado, pero la parte más impactante fue escuchar a Freezer gritar, porque Freezer casi nunca pierde la compostura de esa manera, pero aquí sí, aquí realmente parecía asustado, y eso hizo la humillación todavía peor. Por primera vez en muchísimo tiempo, el emperador del universo parecía completamente indefenso frente a un enemigo monstruoso. Nadie esperaba que Kale se transformara en algo tan aterrador. Al principio parecía una chica tímida, insegura y dependiente de Caulifla. Incluso muchos personajes no la tomaban en serio, pero cuando explotó emocionalmente, todo cambió. Su transformación fue salvaje, el aura comenzó a destruir partes de la arena, la energía se volvió inestable y de repente comenzó a aplastar enemigos sin detenerse. Lo más aterrador era que Kale ni siquiera parecía pensar mientras peleaba, era puro instinto Saiyajin. Cada ataque hacía retroceder incluso a personajes muy poderosos, y mientras más peleaba, más fuerte se volvía. Hubo momentos donde literalmente parecía una versión femenina de Broly. Muchos guerreros comenzaron a entrar en pánico porque nadie entendía cómo detenerla. Ni siquiera Goku parecía tomársela a la ligera, y ver a tantos personajes huyendo o intentando resistir mientras Kale destruía todo a su paso, convirtió esta pelea en una de las más humillantes y más salvajes del Torneo del Poder. Este momento fue increíblemente impactante, porque mostró una versión de Vegeta que casi nunca vemos, una versión completamente dominada por la furia. Todo comenzó cuando Bills golpeó a Bulma, y en cuanto eso pasó, algo explotó dentro de Vegeta. La energía comenzó a aumentar brutalmente y su expresión cambió por completo. De repente empezó a atacar a Bills con una intensidad salvaje. Los golpes eran rapidísimos, violentos, pesados e incluso hubo momentos donde Bills pareció sorprendido. Y honestamente eso emocionó muchísimo a todos los fans, porque parecía que Vegeta finalmente estaba alcanzando un nivel capaz de enfrentar a un dios. Pero todo cambió rapidísimo. En cuanto Bills decidió ponerse serio, la pelea se terminó. La diferencia entre ambos volvió a sentirse monstruosa y Bills comenzó a bloquear ataques sin esfuerzos. Esquivaba golpes tranquilamente y cada movimiento suyo demostraba que seguía estando muy por encima de Vegeta. La parte más dolorosa fue ver cómo toda la furia de Vegeta no fue suficiente. Toda esa rabia, todo ese orgullo y toda esa desesperación por proteger a Bulma no alcanzaron para hacerle daño real a Bills, y eso hizo la humillación todavía más fuerte emocionalmente para Vegeta. Bergamo llegó hablando muchísimo. Intentaba verse inteligente, peligroso y completamente confiado frente a todos los universos. Y honestamente por momentos parecía que sí tenía oportunidad. Su habilidad era bastante problemática. Mientras más fuerte lo golpeaban, más grande y poderoso se volvía. Entonces cuando Goku comenzó a atacarlo, Bergamo empezó a crecer cada vez más. El público se emocionó muchísimo y muchos pensaron que Goku estaba cayendo directamente en una trampa. Incluso algunos dioses comenzaron a preocuparse. Y Bergamo aprovechó eso para seguir peleando y actuando como si ya tuviera la victoria asegurada. Pero entonces Goku decidió terminar el juego. La energía comenzó a aumentar, y en cuanto empezó a transformarse, todo cambió. La diferencia de poder se volvió absurda. Ahora los golpes de Goku eran devastadores. Bergamo ya no parecía peligroso y parecía desesperado. Cada ataque lo hacía retroceder muchísimo más, y mientras Goku seguía aumentando su poder, Bergamo comenzó a verse completamente indefenso. La pelea terminó siendo una humillación gigantesca, porque Bergamo habló demasiado antes de terminar completamente aplastado frente a todos los universos. Cuando Bills apareció por primera vez, todo el mundo pensó lo mismo. Goku finalmente encontró a alguien realmente poderoso. Y claro, eso emocionaba muchísimo. Después de todo, Goku había derrotado enemigos legendarios durante toda la franquicia. A Freezer, Cell y Majin Buu. Parecía imposible imaginar a alguien muy por encima de él, pero Bills cambió completamente esa idea. Goku usó el Super Saiyajin 3 con toda su fuerza, atacó rapidísimo, intentó sorprenderlo, lanzó golpes brutales y Bills ni siquiera parecía impresionado. Eso fue lo más humillante. La tranquilidad de Bills hacía que todo se sintiera todavía peor. Esquivaba ataques como si estuviera aburrido, bloqueaba golpes sin esfuerzo y hasta bostezaba por momentos. La diferencia entre ambos era monstruosa, y mientras más peleaba Goku, más claro quedaba que no tenía ninguna oportunidad real. Lo peor fue la expresión de Goku cambiando poco a poco, porque empezó la pelea emocionado, pero terminó entendiendo algo aterrador. Bills estaba en un nivel completamente diferente, un nivel que parecía imposible de alcanzar, y sinceramente esa sensación de impotencia fue lo que convirtió esta pelea en una de las humillaciones más impactantes de toda la franquicia de Dragon Ball. Esta pelea empezó siendo una auténtica pesadilla para Vegeta, porque Toppo ya no era solamente un guerrero fuerte, ahora tenía el poder de un dios de la destrucción, y desde el momento en que liberó esa transformación, toda la atmósfera cambió, la energía oscura comenzó a rodearlo y las explosiones destruían partes enormes de la arena.
y la presión que transmitía era aterradora. Toppo caminaba lentamente mientras destruía ataques gigantescos como si nada. Literalmente ignoraba explosiones que habrían acabado con cualquier casi otro peleador del torneo. Y mientras tanto, Vegeta estaba sufriendo muchísimo. Cada golpe de Toppo parecía devastador. Cada ataque hacía retroceder al príncipe Saiyajin y hubo momentos donde Vegeta apenas podía mantenerse de pie. Y sinceramente, por instantes parecía completamente acabado. Lo peor era que Toppo no dejaba de avanzar. Parecía una pared imposible de detener, una máquina de destrucción absoluta, y mientras más peleaban, más evidente se volvía la diferencia de poder. Incluso Vegeta comenzó a quedarse sin energía rápidamente. Su cuerpo estaba destruido, agotado, cubierto de heridas, pero aún así él seguía levantándose. Y esa fue la parte más impactante de toda la pelea, porque aunque estaba siendo aplastado físicamente, su orgullo seguía intacto. Vegeta se negaba completamente a rendirse, recordó todo por lo que luchaba: Bulma, Trunks, Kiabe e incluso el universo 7. Y entonces decidió hacer algo totalmente desesperado. Liberó absolutamente todo el poder que le quedaba, cada gota de energía y cada pedazo de todo orgullo Saiyajin. La explosión final fue gigantesca, y aunque Vegeta logró derrotar a Toppo, la humillación que sufrió durante gran parte de la pelea fue brutal, porque Toppo lo obligó a llegar literalmente al límite absoluto de su cuerpo. Y sinceramente, pocas veces vimos a Vegeta sufrir tanto en Dragon Ball Super. Esta pelea simplemente no tiene competencia, porque lo que le hizo Broly a Freezer fue una salvajada total. Y lo peor es que Freezer no podía hacer absolutamente nada para detenerlo. Todo comenzó cuando Goku y Vegeta entendieron algo aterrador. No podían derrotar a Broly en ese momento. Él era demasiado fuerte, demasiado agresivo, demasiado salvaje y demasiado inestable. Entonces decidieron escapar para aprender la fusión. Y sinceramente, desde ese instante comenzó la peor golpiza de todo Dragon Ball Super. Broly empezó a atacarlo sin parar. Golpes, patadas, explosiones, agarres brutales, y Freezer literalmente se convirtió en un saco de boxeo viviente. Y lo más absurdo es que esto duró muchísimo tiempo. No fueron unos cuantos segundos, fueron minutos enteros de sufrimiento que parecían horas. Freezer intentaba resistir, intentaba sobrevivir, pero Broly estaba completamente fuera de control. Cada ataque parecía más salvaje que el anterior, y mientras más furioso se volvía Broly, más aterrador se volvía la paliza. Lo peor de todo fue la desesperación de Freezer, porque estamos hablando del emperador del universo, un personaje arrogante, cruel y orgulloso, alguien que normalmente disfruta humillar a los demás. Pero aquí ocurrió exactamente lo contrario. Ahora él era la víctima, y ahora él era quien estaba siendo destruido sin poder defenderse. Y sinceramente eso hizo que la escena fuera todavía más satisfactoria para muchísimos fans. La diferencia entre ambos era tan ridícula que Freezer apenas podía sobrevivir, ni siquiera podía escapar, no podía ganar y ni siquiera podía detener a Broly con su Golden Freezer. Solo podía aguantar la golpiza. Y cuando finalmente llegó Gogeta, Broly dejó de atacarlo. Freezer parecía completamente destruido física y emocionalmente. Esa sí fue una humillación salvaje, brutal y probablemente una de las peores palizas que cualquier personaje haya recibido en toda la historia de Dragon Ball Super. Dragon Ball Super tuvo muchísimas peleas increíbles, transformaciones legendarias, momentos épicos y enemigos absurdamente poderosos. Pero estas peleas fueron diferentes, porque aquí no vimos simples derrotas, vimos personajes completamente aplastados. Momentos donde la diferencia de poder era tan grande que daba hasta pena ver lo que estaba pasando. Y sinceramente eso fue justamente lo que volvió estas peleas tan memorables. Ahora quiero que me digas algo. ¿Cuál crees que fue la humillación más salvaje de todo Dragon Ball Super? ¿Y qué pelea agregarías tú a este top? Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para más contenido épico de Dragon Ball. Y aquí te dejo otro video de las veces que Goku demostró ser un terrible padre. Nos vemos en el próximo top.